Cuando alguien nos ignora es algo que nos duele, nos frustra y nos llena de preocupaciones. Normalmente los narcisistas usan el tratamiento de silencio, o como se conoce comúnmente como ley del hielo, para castigar a las personas con las que tienen un enfrentamiento. Esta forma de comportarse se considera una táctica de manipulación psicológica, pero ¿qué pasa cuando eres tú quien decide quedarse en silencio? ¿Qué siente una persona narcisista cuando eres tú quien le ignora? En este vídeo vamos a ver las posibles conductas que pueden llevar a cabo cuando esto ocurre. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Como decía Paul Watzlawick, con su teoría de la comunicación humana, es imposible no comunicar. En este sentido, hasta el silencio de los demás nos estaría diciendo algo. Ojo, aquí no hay que emparanoiarse. Esto no quiere decir que cuando alguien se queda en silencio con nosotros o no se comunica, nos está queriendo decir algo de forma pasivo-agresiva. Pero es verdad que los silencios comunican. En este sentido, hay multitud de vídeos hablando de este tema. Por ejemplo, yo mismo he hecho varios vídeos hablando de la ley del hielo, de la piedra gris, etc. Y es que aquí vamos a hacer una distinción importante, y es la de distinguir entre la ley del hielo y el contacto cero. La primera la suelen usar los narcisistas y las personas manipuladoras para castigar a sus víctimas, pero siguen queriendo tener una relación con ellas. Esta ley del hielo inflige mucho daño psicológico a la persona que la recibe. Si quieres saber más sobre el tema, te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Por otro lado, el contacto cero también se basa en crear ese silencio entre el narcisista y tú, pero con fines totalmente distintos. Con el contacto cero no estás intentando manipular a nadie, ni tampoco intentas coaccionarlo. Tampoco quieres que te dé la razón, como sí que hacen ellos. En el contacto cero existe un silencio entre vosotros dos, pero porque también vivís separados, no es lo mismo que la ley del hielo. Y sobre todo, algo que te tiene que quedar claro es que es una medida de protección y no de manipulación. Sin embargo, muchas personas se preguntan qué les pasa por la cabeza a los narcisistas ahora que has establecido ese límite y que también existe esa falta de comunicación entre vosotros. Bueno, antes de empezar tienes que tener en cuenta que puede haber varias reacciones dependiendo de las variables individuales del narcisista y de la propia situación en concreto, pero vamos a ver algunas conductas generales que pueden presentarse. En primer lugar, cuando una persona ha establecido el contacto cero, la primera reacción es la de ansiedad o miedo. Como sabes, los narcisistas dependen de la atención de los demás para mantener su autoestima y su sentido de importancia. Por lo tanto, la falta de atención puede desencadenar en ellos sentimientos de ansiedad o de miedo al abandono. Puede sentirse igual que tú, rechazados y humillados. Si eres una de sus fuentes principales de suministro, entonces esa ansiedad y ese miedo serán todavía mayores. Debes recordar que los narcisistas necesitan la atención de los demás como si se tratase de una vitamina, aunque esta atención sea negativa, pero necesitan que tú reacciones tanto a lo bueno como a lo malo y le hagas partícipe de esa reacción. Cuando le dedicas atención, digamos, positiva, le estás ayudando a mantener ese sentido de importancia que ellos tienen. Y cuando la atención es negativa, entonces esta le ayuda a mantener esa sensación de control que muchos buscan, por lo que la atención es vital para ellos. Si decides cortar con eso, le estás cortando una gran fuente de suministro. Por todo ello, pueden experimentar esa ansiedad o ese miedo. Ojo, aquí tienes que entender que la mayoría de ellos no estarán mal por perderte a ti, sino por perder esa atención tuya. En segundo lugar, vemos irritación y enojo. Si esta situación continúa, entonces veremos que esa ansiedad y ese miedo se transforma en irritación y en enojo. Si el narcisista está acostumbrado a recibir atención constante, como decimos, el silencio es una forma de negarle eso, por lo que puede reaccionar de esta manera. Ellos en su mente son mejores que nadie y más listos que nadie, por lo que no llegan a entender que no se les preste la atención que ellos reclaman, con lo inteligentísimos y maravillosos que son. Esto también se puede trasladar a su apariencia física u otras cosas. Por lo tanto, cuando una víctima establece el contacto cero y deja de comunicarse, el narcisista interpreta esto como una afrenta hacia su persona y hacia esa imagen grandiosa que tienen de ellos mismos. En tercer lugar, vemos cómo la confusión y la inseguridad se puede apoderar de ellos. Si el narcisista no llega a entender por qué no está recibiendo atención o una respuesta, puede sentirse confundido e inseguro. Esto también te puede pasar a ti con la ley del hielo, pero como hemos dicho antes, estamos hablando de procesos distintos. Mientras tú intentas protegerte, él o ella intenta castigarte y manipularte. Por eso esa confusión o esa inseguridad es algo que quieren provocar en ti y que de hecho la provocan deliberadamente. Ellos sentirán lo mismo, pero a raíz de tu intento de protegerte. Recuerda que en su núcleo interno son personas altamente inseguras y por eso necesitan esos niveles de validación. Por lo que el hecho de interrumpir este flujo de validación constante puede suponer un golpe muy duro en su psique y en su amor propio. En cuarto lugar, harán todo lo que sea para llamar la atención.
Aquí puedes ver intentos desde no agresivos a agresivos e invasivos. Por ejemplo, puede que se ponga en contacto con tus familiares de manera insistente. Puede que te bombardee en Facebook o en otras redes sociales. Ojo, si has establecido bien el contacto cero, se supone que lo has bloqueado también aquí. Pero puede pasar que o bien se te olvidó, o bien has bloqueado en algunas y en otras no, o bien ellos mismos se crean perfiles falsos para seguirte, destapando luego el pastel. Otras veces simplemente te siguen para espiarte. Otras veces se pondrán en contacto con gente que te conoce, pero contigo no. Irá a verte al trabajo o a la salida de este, o se inventará una enfermedad grave para retomar el contacto. Lo que sea para conseguir de nuevo tu atención y que rompas el contacto cero. Esa atención es por la que viven estas personas y harán todo lo posible por conseguirla de nuevo. Tienes que recordar que los narcisistas son expertos en llamar la atención y en manipular, por lo que cuando no consiguen hacer esto, digamos, por las buenas, lo conseguirán por las malas. Otra forma de llamar la atención es victimizándose o diciéndote en ese momento todo lo que supuestamente no fue capaz de decirte en los años anteriores, por lo que si tienes pruebas de que esa persona te ha manipulado o te ha mentido durante mucho tiempo, mejor que desconfíes. En quinto lugar, vemos indiferencia y menosprecio. Si el narcisista considera que la persona que lo ignora no es lo suficientemente importante, que ya no le puede seguir engañando o que ha perdido la capacidad para manipularle, entonces puede responder con indiferencia y menosprecio. Una persona es importante para un narcisista hasta que éste deja de serle útil. Si no pueden manipularte o ya no te pueden engañar, entonces has dejado de serle útil para ellos y pasarás a ser un objeto inanimado más. Tus sentimientos o tus necesidades de una aclaración no les va a conmover lo más mínimo y pasarán a otra cosa rápido. Esta situación se puede dar, por ejemplo, cuando el tipo de descarte ha sido encubierto, es decir, han sido ellos quienes te han ido guiando para que al final hayas sido tú y no ellos quienes hayan puesto fin a la relación. Esto lo van a aprovechar para culpabilizarte si quieres volver, pero sobre todo para castigarte y para pasar a otra cosa. Tal vez lo que querían era pasar otra cosa a otra fuente de suministro, pero no sabían cómo deshacerse de ti, o querían que fueses tú quien diese el paso, para no manchar ellos su imagen. Otras veces es tanta la rabia y la impotencia que sienten de saber que alguien ha hecho con ellos lo mismo que ellos hacen, que directamente pasas a su lista negra y comienza una fase de menosprecio muy fuerte. Entonces te convertirás en el malo de la película. Un mal hijo, un mal padre, una mala pareja, simplemente aquella persona que carga con todas las culpas de cara a los demás. Lo más sorprendente de toda esta campaña de difamación que montan es que ellos mismos se creen sus propias mentiras. O sea, puede que al principio supiesen perfectamente que estaban mintiendo cuando contaban esas cosas de ti, pero después terminan creyéndose lo que cuentan. Tal vez para ayudarles a colocarse en el papel de víctima mejor o para aligerar su conciencia. Lo más sangrante de esto para la víctima es que mientras duraba la relación narcisista, tú no has sido merecedor a sus ojos de ningún tipo de atención ni de respeto, y cuando termina esta, todavía menos. La víctima en estos casos se siente desplazada y totalmente alienada, ya que tiene la falsa creencia de que no es importante ni durante ni después de una relación afectiva. Y todo esto obviando probablemente que el narcisista ya hiciese esto en el pasado con otras personas y seguramente lo haga con las que vengan después. Por lo que aunque sea fácil tomarse esto como algo personal, lo más recomendable es que no lo hagas. En el sexto lugar vemos frustración e ira. Sé que hemos dicho antes que seguramente sientan irritación y enojo, pero este es un escalón más, y es que seguramente hayas escuchado el concepto de ira narcisista. Esta ira es una reacción a la herida narcisista, es decir, una reacción a una amenaza percibida por el narcisista hacia su autoestima. Es una expresión acuñada por Heinz Coate en 1972. Los narcisistas tienen miedo de que las personas que tienen enfrente no reconozcan su superioridad sobre los demás. Por eso, si haces un comentario o les tratas igual que ellos te tratan a ti, despertarás su ira narcisista. Y cabe aclarar que, por supuesto, a nadie le gusta que le hagan críticas, pero es que esto no tiene nada que ver con eso, sino que no van a tolerar el más mínimo comentario. O si son encubiertos, te dirán que sí, que todo bien, hasta que puedan clavártela por la espalda. La ira narcisista normalmente aparece en ese momento en forma de explosión emocional, aunque a veces son capaces de contenerse y transformarán toda esa ira en resentimiento y rencor. El perfil narcisista también es muy famoso por guardar este rencor durante mucho tiempo, de forma soterrada y escondida, vengándose después de la manera más fría y cruel.
Y bueno, en séptimo lugar vemos cómo caerán en la provocación. Si no han conseguido llamar tu atención hasta ese momento, si todo lo que han hecho no han conseguido que tú rompieras tu silencio, entonces usarán toda su artillería pesada para pasar a la acción. Aquí veremos todas las conductas manipuladoras y coercitivas que pueden llegar a usar. Por ejemplo, pueden hacer justo lo que saben que te hace daño y publicarlo en redes sociales, o hacer que te llegue esa información de algún modo. O pueden incluso llegar a amenazarte a ti o a tus seres queridos para que rompas ese contacto cero. Muchas personas suelen claudicar ante estas amenazas en lugar de ir a denunciarlo. Recuerda que este tipo de amenazas son comportamientos coercitivos que solo sirven para que termines haciendo su voluntad. Tú también tienes derecho a poner límites en tu vida y decidir lo que quieres y lo que no. También tienes derecho a vivir tu vida como más te guste, sin hacer daño a nadie, obviamente. Por lo que si crees que estás en una situación así o te sientes amenazado de algún modo, lo recomendable es acudir a las autoridades locales para que te guíen y te puedan ayudar. Por lo que, llegados hasta aquí, vamos a resumir un poco. Es importante tener en cuenta que aunque el silencio pueda ser una forma de establecer límites y protegerse de un narcisista, puede desencadenar en ellos una reacción muy negativa. Si se utiliza el silencio como una estrategia, es importante estar preparado para manejar la respuesta del narcisista y establecer límites claros. Y aquí, y en todo el vídeo, cuando hablo de estrategia no me refiero a manipular a nadie, sino a protegerte tú. Además, debes tener en cuenta que en última instancia, el narcisista estará más preocupado por satisfacer sus propias necesidades que por comprender o respetar las necesidades de los demás. Por lo que si has decidido llevar a cabo este silencio o este contacto cero, establece límites claros y mantente firme en ellos. Busca ayuda especializada si crees que no puedes hacerlo tú solo o tú sola. Bueno, y ahora te pregunto a ti. ¿Has llevado a cabo alguna vez el contacto cero realmente? Quiero decir, con borrado de número de teléfono o bloqueo en todos los sitios. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué hizo el narcisista? ¿Te llegó de algún modo esa información? Por favor, comparte tu experiencia con nosotros y escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.